Te doy la bienvenida a Psicologizando la Legalidad de las Empresas, el podcast donde cada martes podrás conocer aquellos aspectos legales dentro de una empresa con un foco psicológico para así liderar con más seguridad, prevenir conflictos, errores legales y ganar influencia. Soy Paz Canquil, psicóloga y coach ejecutiva, y junto a Emma Rivera, empresaria y abogada de empresas, iniciamos el episodio de hoy inspirado en las noticias. En un titular, sí, bueno, en la noticia completa en realidad, que es ¿por qué la entrada en vigencia de la ley Karin ha exacerbado los conflictos en las empresas? Perfecto. O sea, quedó la empandalada. Oye. Sí. Pusimos a funcionar la ley Karin y subieron los conflictos. Sí, pues. Es que igual lo hemos dicho aquí. No, y era de esperarse también, pues, para si cuando existe la figura, obviamente se utiliza la figura, no sé si me explico, y obviamente, bueno, igual antes existían denuncias, pero no estaban bajo este paraguas, aparte que se le hizo caleta de publicidad lo vimos en la tele, lo vimos en la radio, lo vimos en el diario, lo vimos en todas partes, ¿cachai? Un buen periodo de tiempo. Sí. Además, bueno, Boric le ha dado harto bombo a la salud mental. Sí, aparte de su gobierno, su lineamiento de gobierno. Sí, yo algo que rescato, nos gusten o no, yo siempre creo que algo positivo. Ahora, claro, como las cosas se hacen en Chile, por ejemplo, esta misma noticia hablaba de que ahora, luego de 6 meses en que ha quedado la escoba, van a contratar 50 abogados fiscalizando. Y no me acuerdo cuántos más fiscalizadores ahora. Sí, pues esa cuestión era obvia. O sea, imagínate, abrimos, le hicimos publicidad, salió la nueva ley como muy platillo, un poco asustando también, ¿cierto? A mí me parecería la ley Karin, dejo de dejarlo claro en este capítulo, en ¿no? nuestro primer capítulo la defendimos. Sí, no, yo encuentro que, o sea, no creo que sea una mala ley, creo que es necesario. Lo que pasa es que me pasa que cuando veo la tele y todo, se genera una expectativa un poco absurda, ¿ya? De como que si con la ley Karin todo fuera a cambiar y que la gente ahora se va a comportar distinto. Es como, perdóname, ¿me estás? Como, sí. ¿Qué onda? Yo creo que sí, hay un tema de expectativa ridícula. Sí. Está esto de que para implementarlo, por supuesto, como la mayoría de las veces que implementamos algo en Chile, tenemos la ley y después implementamos los mecanismos para que esa ley funcione. Eso está mal, pues. Y hay ejemplos. A lo que decís tú, obviamente que colapsaron, pues. Como le colapsó la inspección del trabajo. O sea, imagínate, pasa. Funcionario en su escritorio. Tenía 10 casos diarios. Que tenía sus 10 casos al mes. Piola, que además, porque existía, o sea, por ejemplo, para el tema del acoso sexual, llegaban denuncias a la inspección de trabajo y la inspección de trabajo tenía que ir a investigar y también tenía que meterse en este proceso de investigación de la inspección del trabajo antes, eso existía ya. Sí. Entonces, existía, pero ahora le vino así como una avalanchón de denuncias a esa pobre personaje que dijo, o sea, me están pagando el mismo sueldo, soy el mismo ser humano sentado aquí con las mismas capacidades intelectuales. Sí. Bueno, entonces, esas son las cosas que me dan rabia un poco, porque era obvio. Enhorabuena por los nuevos profesionales contratados. Sí, bienvenidos. Ojalá que sea razonable, sí. Igual por las cifras que salían en la noticia estas de Lemol, espérame. Busquémosla, porque es bueno tener el dato. Sí, mira, estas de Lemol, Exacto. De hace unas semanas. Ay. Es del 1 de febrero. 1. Oh, no sé. Sí, 1 de febrero. No, pues, sí, del 1 de febrero. Así que, bueno, dentro de las cosas que quería mencionar está el hecho de que, claro, ahora tenemos mejor aparataje y no olvidemos que esta ley en sí no soluciona el problema, como dices tú. O sea, hay unas evaluaciones en las noticias de algunos profesionales. Sí, pero antes de seguir, o sea, la ley en sí no va a solucionar el tema del acoso. Lo que sí hace esta ley y de la convivencia en general, porque también un poquito más del acoso. Pero cuando tú decides castigar cierto comportamiento, haces como que la emoción general, o sea, ya, me da miedo tener estos comportamientos por la consecuencia. Lo hablamos también en un capítulo que hicimos así como bien filosófico, psicológico. Sí, acá es meter miedo a la consecuencia. ¿Ya? Al castigo. Claro. Al castigo, nosotros tenemos miedo al castigo de acosar, por ser acusados de acoso. Entonces, eso podría cambiar todo un mecanismo de funcionamiento. Claro. Entonces, es como que
Mira, a mí me gusta hacer la analogía con niños. Que en el Sí. fondo tú dices, ya, de ahora en adelante en este curso no se pueden pegar. Entonces todos los que pegaban, por miedo al castigo de la mamá, de la Ujú. profesora, no van a pegar. Pero el tema es que, bueno, el niño más claro, tú necesitas de alguna manera tener una forma positiva para resolver conflictos. Claro, o sea, tú decís que en el fondo todo este protocolo, porque ojo que el protocolo y la capacidad, todo lo que pide la ley, efectivamente dice que previene, pero en la Exactamente. práctica, O sea, el protocolo te puede prevenir cosas. pero, pero no mucho. Porque, o sea, ¿qué te quiero decir? Es que te estoy agarrando lo que estás Ya, tomando tú, que te sí, encuentro dale, más dale. toda la razón. Yo también he aprendido mucho psicología contigo en este podcast, lo agradezco, porque Genial. muchas veces no aplicaba la mejor de las técnicas, claramente, en mi vida. Y en el fondo lo que pide la ley, que es este protocolo de actuación, es la capacitación, que algunos la habrán hecho mejor, otros la habrán hecho, te aseguro que hay muchas empresas, pero más así, muchas empresas que hicieron una capacitación, pero con la presión como el hoyo, ¿cachai? Pero Fome, al frente del computador, gente quedándose dormida, o sea, oye, eso es así, ¿cachai? Como no nos tapemos los ojos, obviamente que hubo capacitaciones mejores, qué sé yo. ya, pero esta es una capacitación para saber qué hacer en caso de acoso. Sí, no, y todo el contexto de la ley. En la capacitación es en verdad para Claro, explicar, ¿cachai? Cuál es la situación, qué es acoso, qué es agresión, qué significa esto de los terceros también que pueden agredir, un contexto de este trabajo seguro, cuáles son las vías de acción, cómo se denuncia, cómo se hace la denuncia. Es una cuestión súper procedimental, no de habilidades blandas, y ¿cachai? incluso esto es como cuando ya el acoso está. No Claro. es previa al acoso. No, Es como, mira, yo me lo imagino así como, si tú acosas, vas a irte con una denuncia y vas a tener que pagar multa y te pueden despedir. Pero en el fondo es cuando ya está el acoso listo. No hace un trabajo no, previo. efectivamente no hay... O Es como sea, meter sustos, ¿sí? es Eso que es. dice que un trabajo previo, pero en el fondo no un trabajo. No, un trabajo Esa es la previo. verdad, es como una cuestión así como medio de taparse los ojos porque es como, esto es preventivo para evitar, pero la verdad es que en la práctica eso no lo evita. Sí, esa es la cuestión, Es que, ¿cachai? es que no es por esto No, no mismo, lo porque es. es como tenle miedo a que yo te vaya a acusar por Claro. acoso. Entonces no hagas Es estas una cosa prácticas. más informativa, Paz, Sí, que otra cosa. sí. En el fondo, no existe un trabajo conductual. No, Mira que me nada. salió linda esa... No, me salió como psicóloga, Sí, tal como asumo yo yo. cuando hablo de figuras legales. No, pero claro, que es que no va ahí al meollo de... Bueno, como tantas cosas que pasan... Sí, Queda un poco raro, porque en el fondo... Es necesaria, está bien que exista, tal y como sí, está, está bien que exactamente. exista, Pero pero no podemos esperar que solucione el problema. Lo que sí hace esta no, ley es que nosotros le pongamos ojo, atención y recursos al problema, claro. pero en sí no lo resuelve. Porque Pero es como, ¿cuántas empresas les pondrán efectivamente un recurso duro a la prevención? Porque al final Paz también tiene que ver con un cambio de conducta de quién, y de y de lineamientos más mentalidad. profundos de Sí, mentalidad, porque al final así es. los dueños de esa empresa, los accionistas o que vaya a tomar las determinaciones respecto, por ejemplo, a las contrataciones, respecto a qué es lo que importa en esta empresa, porque son todas esas señales que las que afectan el lineamiento un poco, a ver, ¿qué te quiero decir? Este alma de la empresa, por decirlo así, yo me veo poético, Sí, pero en el fondo, ¿quién es esta empresa? Pues la empresa la conforman personas. Y esas personas, obviamente, entre su diversidad de caracteres, personalidades, culturales, de dónde viene, de su familia, se unen y crean una especie de cuerpo que tiene que tener tiene valores que una... identifiquen. Claro, Ah, bueno, está bien. Entonces, esto viene a instalar que valoramos el buen trato. sí, pero no basta con Pero, decirlo nomás, pero po. acá es que no, es que acá partimos de al revés. No es que valoremos el buen trato, sino que aquí se castiga el maltrato. Claro, Entonces, la idea sería que con este castigo al maltrato tú no, hubiera disocivo. hubiera una transformación y que, digamos, al final del día valoramos el buen trato. Pero todavía estamos en esto de estamos castigando el maltrato y no sabemos cómo hacerlo. O sea, la pregunta es cómo se cambia, cómo se logra cambiar una cultura. Exactamente. ¿Cómo logras cambiarla? Porque en el Pero fondo, primero tenemos que saber que eso toma tiempo
y que en el fondo también tenemos que ver bajo qué situaciones se da el acoso laboral, porque acá ya muy castigado el acoso laboral. El acoso, la violencia. El acoso, la violencia. Todo el contexto de la ley. Igual yo el acoso sexual lo pongo en otro, para mí, como va en otro lado. No, también está acá. No, sí, me refiero a que quizá ahí no funciona la misma línea lógica que sigo para las otras cosas. ¿Por qué? Porque generalmente muchas veces el del acoso laboral viene de un conflicto. Yo lo he visto, y lo he dicho muchas veces, que el origen general es un conflicto mal resuelto que desemboca en una forma de acoso porque la rabia, porque esto es una emoción, genera emoción, la rabia va en un maltrato. Que un maltrato por lo general en mujeres suele ser la indiferencia. Por ejemplo, tú te me atraviesas a mí y no lo puedo resolver y yo te dejo de hablar, te dejo de dar tareas, te ignoro totalmente, y eso es un tipo de acoso que se da más en mujeres versus este más agresivo. Yo no sé, da más en mujeres eso. Pues yo creo que el hombre es como más de la ley del hielo. Yo encuentro que las mujeres son más de la ley del hielo. Bueno, la verdad es que no tengo el dato. Esto es pura... Es que es lo que me ha tocado, lo que ha llegado a mí, y los hombres son más... hinchan más, por así decirlo. Como de pedirte más cosas cargantes. Pero puede ocurrir... Como exceso de trabajo, y ese tipo de cosas. Claro, como cosas que te irriten. Claro. Pero mira, en realidad atribuirlo a género está mal, pueden usarlo ambos, pero con el acoso sexual ya es otra cosa. No hablamos de rabia ni conflictos mal resueltos. Acá hay un tema impulsivo y de manejo de impulsos, ya hablamos de sexuales totalmente, que supera un poco, creo yo, que esto de hablemos de la rabia, de un conflicto mal resuelto. No hemos hablado del acoso sexual en los capítulos. No hablamos. ¿Y sabéis que deberíamos tener uno? Porque hay hartos matices, Paz. O sea, uno como que piensa en el acoso sexual y dice, sí, la persona, ¿te imaginas ahí al tiro? Ya, la típica caricatura. No, es que ahora como estamos, el caso Monsalve yo creo que es muy representativo de este tema más sexual en el trabajo. Sí, claro. Pero sí, vamos a Pero tomarlo. estoy hablando como la caricatura en general del jefe con la secretaria, ¿cachai? Claro. Como... que el jote que pasa ahí, que ya en lo burdo de lo burdo lo agarra el poto, ¿cachai? La secretaria, o la intimida, ¿cachai? Cosas de ese tipo. Pero la verdad es que igual hay otros actos de acoso, como por ejemplo, ya, esto solamente, no derivemos... Sí, no voy a derivar en eso, si solo va a cortar para no dejarlo tan algo leo nomás. Como temas, por ejemplo, cuando se habla en un lenguaje muy sexualizado. Claro. ¿Cachai? Y eso también es agresión. Eso también es agresión para el que está en ese contexto, aunque no sea directamente... ¿Y qué te quiero decir con esto? Bueno, claro, ahí estoy tratando de ver tu lógica, que me dice que el acoso sexual no está dentro de una lógica de conflicto necesariamente. Es que hay más cosas detrás. Bueno, démosle un capítulo especial, porque está interesante el tema del acoso. Bueno, volvamos al... Lo que pasa es que esta noticia, que como les decía al principio, tiene que ver con esto dice el titular que la vigencia de la ley Karen ha exacerbado los conflictos. Han aumentado. Entonces, por un lado, han aumentado los números de denuncias, y otro fenómeno que sale ahí que es importante, que nosotros lo hemos dicho, pero me gustaría volver a decirlo, es el hecho de que cuando hay una denuncia y tú judicializas un conflicto, por lo general, eso fractura mucho la relación. Y ojo que no solamente cuando se judicializa. Cuando metes a un tercero muchas veces puede ser. Yo creo que al momento... metes al de recursos humanos. Yo creo que desde ya cuando... O sea, hay un tema con las denuncias, y por qué es tan difícil... No solamente en temas de índole laboral específicamente, como el cuidado de las relaciones por la ley Karin, sino también otro tipo de denuncias que por ejemplo, tienen en las empresas, que son estas denuncias por vulneración a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay un sinnúmero de delitos que también usan el mismo sistema de denuncia, es decir, lo que se busca y se incentiva es que sean, en ese caso de la responsabilidad penal, de que sean los trabajadores los que denuncian cuando ven coimas, cuando ven un conglomerado de situaciones que regula esa ley en específico. Entonces, siempre el tema es presente en los temas de compliance, igual como en los temas con ley Karin, de cómo hacer en este caso para que las personas puedan, es como incentivar por un lado la denuncia, porque la empresa, Paz, aunque uno lo pensara y decir, ¿por qué la empresa va a querer aumentar las denuncias por ley Karin? Quiere que no haya, ¿no?
¿cierto? Quiere que ojalá no haya. Pero ahí tampoco hay que taparse los ojos, porque en el fondo a ti te gustaría... A ver, si yo soy dueño de una empresa, ¿cierto? Y están pasando situaciones de acoso, yo quisiera saberlas. Porque muchas veces, obviamente, los gerentes de más alta línea no saben bien lo que están pasando, o los dueños, los accionistas, no saben bien qué está pasando más abajo en el escalafón, y quisieran saber. Entonces, esta figura que muchas veces pensamos respecto a las empresas como, la empresa se le viene una carga con ley Karin, porque sí, objetivamente se le viene, tuvo que gastar más plata, recursos, los protocolos, etcétera, 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 también trae un beneficio. No sé, que no es el beneficio de fondo que estamos hablando, lo entiendo, solamente es una mirada distinta, desde otra perspectiva, en decir que también puede ser de interés para la empresa conocer qué es lo que realmente está pasando, cosas que estaban ciegas, tapadas, ¿por qué está pasando en tu empresa? Ay, no sé, yo no creo. No, sí, no, sí. Es que mira, sí, podemos decirlo de los dientes para afuera, pero en el fondo de nuestro corazón todos quisiéramos que no hubiera ni un problema. Y ese es nuestro principal deseo. Pero si hubiera problemas, que no hubiera... No, es que mira, prioricémoslo. Nuestro principal deseo sería que hicieran la pega que tienen que hacer y que no hubiera acoso. Ya. Por supuesto. Y de ahí vendría, si hay acoso, quiero saberlo. Yo no sé si es tan general decir que sí. No, yo no estoy diciendo que es general. Yo estoy diciendo que sí. Ahora, puede que sí, haya gente que quiera saber. Pero por supuesto. Y no es descabellado, al contrario. Es que yo quiero volver a algo un poco opuesto a la judicialización. Yo siempre he encontrado que la judicialización busca mucho la sanción, el castigo. Sí. Y no resolver o lograr como acuerdo. Se logran muchos acuerdos a través de la judicialización. Sí, se logran, pero la percepción en una denuncia no es que tú quieras llegar a un acuerdo con nadie. Tú quieres que esa persona a la que tú percibes como acosadora, te reciba su castigo y yo sentir que me defendí muchas veces, la persona que hace la denuncia. Sí, claro. Pero, ¿qué pasa si... No sé, porque también puede ocurrir lo que hemos dicho, con nuestro caso del denunciado. Muchas veces el denunciado siente que no fue acoso, que fue un conflicto, que nunca lo vio así. Es que ojo, Pasco, sí. Y se enteró con la denuncia. Uh-huh. Entonces, cuando pasa eso, se sienten como traicionados. Como que cuesta arreglarlo, no sé, cuesta recomponer, dices tú, la relación. Ese vínculo. Claro. No, yo creo que es súper difícil recomponer un vínculo después de una denuncia. Exacto, pero cuando hablamos de un acoso que es irrefutable, en realidad es muy difícil, es que eso no se arregla. Es que no se va a arreglar, y ahí, aparte que si hay un acoso y se prueba un acoso, esa persona ya no va a estar ahí. Sí, ¿cachai? O sea, ya esa va a ser la solución al problema al fin y al cabo. Quiero contextualizar un poco. Es que esta nota hablaba de que muchas veces lo mismo que decíamos aquí en el podcast, que muchas veces las acusaciones de acoso son conflictos mal resueltos y se llega a esa conclusión cuando se empieza a investigar. ¿Ya? Sí, claro. Entonces, por eso decía lo anterior. Es que cuando tú tenías un conflicto mal resuelto que lo judicializaste, reduces muchísimo. Pues hay varios tips ahí. Para la empresa estoy hablando. Exactamente. Reduces muchísimo las posibilidades de que esto se resuelva pacíficamente y terminemos amigos. Ahora, si es un acoso como tal, eso es imposible. A ver, yo creo que dentro de estas 9.000 y tantas denuncias que se recibieron en el sector privado de acoso laboral y que ingresaron a la Inspección del Trabajo, hay un porcentaje, y que esto es lo que ha sido difícil y lo que temíamos todos los abogados y todos los que trabajamos en esto, que ¿por qué exacerbaban los conflictos? Porque finalmente en la práctica nosotros vemos que hay muchas denuncias infundadas. Exactamente. ¿Ya? Que no tienen, entre que no hay prueba, entre que lo que dices tú, que son conflictos menores, e incluso, ¿por qué no decirlo?, aprovechamiento de la situación digamos, del aparataje legal para poder sacar algún provecho, poder irse con algo de lucas en el bolsillo, y sobre todo situaciones, o sea, laborales, personas que vienen con mal desempeño laboral, con problemas, con licencias entre medios, licencias que no son verdaderas, y eso pasa. ¿Es la regla general? Por supuesto que no, ¿ya? O sea, acá siempre hay que ser prudentes. A mí me cargan las visiones teñidas de extremos, ¿cachai? Tanto de los abogados como de los psicólogos, como de la gente que trabaja en las empresas. Y, es que está la ley Karin, dale callampa porque la gente se aprovecha. No, pero es verdad, pues, ¿cachai? Si uno se encuentra como
estoy haciendo una crítica a las personas porque no pueden ser tan extremas. Obvio que hay de todo, ¿no? Hay situaciones extremas de aprovechamiento, sí. Hay trabajadores que hacen mal uso de los canales de denuncia, sí. Hay gente que está bien hecha la denuncia, también. Sí. Hay de todo, ¿cachai? Pero en ese porcentaje, claro, es lo que no debiera... es ese resultado, Paz, en donde se exacerba un conflicto, se utiliza el aparataje público, llámese impresión del trabajo y todos estos funcionarios que están contratando extra, y además una especie de pérdida de tiempo también para la empresa cuando existen este tipo de denuncias pencas, ¿cachai? Que no van a ningún lado, porque es como pérdida de tiempo, ¿cachai? Sí. Y además genera un conflicto mayor al interior de los equipos porque se fraccionan las relaciones, nadie trabaja normal cuando hay una denuncia, todo se centra en la denuncia y en el problema que tuvo Juanito con el jefe, entonces, sí, pues, ¿cachai? Una lata. Mira, para ir haciendo un cierre, yo tomo lo que tú dices y lo que importa aquí es que sí, esto tiene muchos defectos y por supuesto que van a explotar hartas cacas en todo esto, la denuncia falsa, el conflicto mal resuelto, pero es importante que también como sociedad y la empresa sí mire, como dices tú, mire el acoso laboral para reducirlo. Ahora, puede que al principio partamos muy punitivos, que suele ser así, o sea, en Chile suele partir, cosas positivas parten desde el castigo, no es lo ideal, pero lo importante es que nosotros nos transformemos hacia un buen trato. Sí, claro. Y para eso no nos podemos quedar solo en los protocolos de la ley. No. Bueno, lo dejo ahí. Tal vez sigamos discutiendo después, pero ustedes pueden... Acá terminamos el capítulo con ustedes. Sí, pues aquí terminamos el capítulo. Así que si les interesa más la postura de Emma, no. Pero encuentras a Emma en www.emaconsultoria.cl y me encuentras a mí en pazcanquil.com. Perfecto. Así que nos despedimos. Próximo capítulo. Chao. Chao.